estáis? Espero que estéis todos bien. Bueno, nada, os voy a hacer la última entrega del tema soldeo con electrodo revestido, ¿vale? En este caso, tal y como os comenté, vamos a hablar de la designación y clasificación de los electrodos, ¿vale? Que sepáis que se clasifican, ya lo vimos el otro día, se clasifican mediante dos normas que son las que más vamos a utilizar, que es la ISO 25000 2560 y la americana ANSI A5.1. ¿Vale? Hay una serie de diferencias entre ellas. Quizás la que más se vea sea la norma americana, pero que tengáis en cuenta que la europea, la ISO, la tenéis que conocer también. Quizás es más complicada de saber utilizarla y de interpretarla, pero bueno, que sepáis que la tenemos. Bueno, aquí tenéis un poquito lo que serían las normas según AENOR, tendríamos la 25000, la 2560 y la americana, ¿vale? Vamos a hacer un pequeño recordatorio sobre las características de los electrodos, ¿vale? Y que sepáis que los electrodos celulósicos son así llamados por la alta concentración de celulosa que nos encontramos en su revestimiento. Y esta celulosa le va a permitir o le va a dar una serie de características, como es la solidificación rápida. Muy rápidamente, nada más que hemos hecho el baño de fusión, se solidifica, se queda en estado sólido. Excelente desempeño y resistencia, elasticidad, ductilidad y penetración máxima. Acordaros que la utilizábamos para soldadura en tuberías con poca o escasa preparación. ¿Vale? Los de rutilo, que son conocidos así por la cantidad de rutilo, que es óxido de titanio, que tiene en su componente de revestimiento y tiene las siguientes características: arco suave, buena presentación, buena resistencia y penetración que va de mediana a baja, ¿de acuerdo? Por lo tanto, estos electrodos, cuando tengamos que hacer cordones de raíz o de penetración, pues no son los más indicados, ¿vale? Sí que es cierto que debido a su arco suave son los que se utilizan principalmente para el tema de formación, nuevos soldadores o nuevos soldadores noveles y también para el tema de estructuras. Luego tenemos los electrodos a base de minerales, ¿vale? Porque en su revestimiento tenemos óxidos de hierro, de manganeso, que les dan unas características como son buenas propiedades, buena apariencia en el depósito del cordón, las aguas las dejan bastante bonitas, vistosas, buena penetración y alta velocidad de deposición, ¿vale? Son de gran rendimiento la mayoría de ellos. Luego tendremos los electrodos básicos o también llamados de bajo hidrógeno. Se les llama así por la total ausencia de humedad de hidrógeno en su revestimiento y cuenta con las siguientes características. Depósitos de calidad radiográfica, es decir, cuando tengamos que hacer una soldadura que tengamos unos criterios de calidad bastante elevados, pues es este el tipo de electrodo que deberíamos de utilizar. La penetración también va de mediana a alta, tiene buena penetración, por lo tanto es el que utilizaremos para realizar estas penetraciones. Posee alta resistencia a los impactos de baja temperatura, resiliencias, especialmente que estén por debajo de 0 grados, y la alta ductilidad o ductilidad que tienen. Luego tendríamos electrodos de hierro en polvo, ¿vale? Estos son los que tenemos que se llaman electrodos de gran rendimiento, puesto que llevan pues ese polvo de hierro que una vez que se ha solidificado pues nos da más cantidad y más longitud de cordón de soldadura. Mejora considerablemente la ductilidad, posee una presentación mejorada del cordón, el aspecto es bastante bonito, suaviza considerablemente la energía del arco y el rendimiento del electrodo aumenta, ¿vale? Ya vimos en la entrega de la parte 2 que estos electrodos pues tenían un porcentaje bastante más elevado de cantidad de material depositado en la unión. Bueno, estas son según la designación AWS y es en lo que vais a tener que centrar un poquito el estudio de esta parte. Os voy a poner luego unos ejercicios que consisten en dos tablas
en los cuales me tenéis que identificar la numeración que os he puesto yo de los electrodos, que os habré puesto pues parecidas a estas que tenéis aquí, y me tenéis que decir pues unos datos que os pido en las tablas, tanto en la norma AWS, que es la americana, como en la norma ISO 2560, ¿vale? Esta ya veis que es un poquito más complicadilla, pero bueno, teniendo estas tablas, que las tenéis tanto en el libro como en estos vídeos que os voy entregando, pues no vais a tener ningún tipo de dificultad para poder realizar los ejercicios, que son muy sencillos de hacer, y así que os vayáis familiarizando con los diferentes tipos de designación que nos vamos a encontrar, ¿vale? Y que además tenemos que saber, ¿eh? Bueno, aquí tenéis una guía de selección, por ejemplo, de electrodos básicos, también le existe de rutilos, etcétera. Pero bueno, que veáis que depende del fabricante, a los electrodos les van a dar un nombre comercial, ¿vale? El nombre del producto, en este caso es OK48, es de la marca ESAF, OK4850, etcétera. Y aquí nos pone en lo que es la composición química en porcentajes, carbono, silicio, manganeso, y la clasificación, tanto en la norma americana AWS como en la norma ISO europea, ¿vale? Aquí tendréis la diferencia. Veis que, por ejemplo, este electrodo, que es un 7018, que es un básico, en la norma AWS tan apenas lleva una letra y 4 dígitos, sin embargo, en la europea veis que ya se complica esto un poquito más. Pero bueno, teniendo en cuenta las tablas que os he entregado, lo vais a poder hacer sin ningún tipo de problemas. Depende del fabricante, insisto, le darán el nombre del producto, bien sea OCA para ESAP, Fitofis para Oerlikon, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, en los embalajes, el propio fabricante nos va a dar una serie de instrucciones y información que nosotros tenemos que tenerla muy en cuenta. Porque claro, evidentemente no podemos coger un paquete de electrodos y ponernos a soldar a la ligera sin saber qué tipo de electrodo estamos manipulando. Entonces, lo primero que tenéis que hacer siempre es coger ese paquete y fijaros en la etiqueta en la cual va a llevar toda la información que el fabricante nos está dando, ¿vale? Dependiendo del fabricante la pondrán de una forma, la pondrán de otra, pero al fin y al cabo siempre van a llevar básicamente toda la información, la misma información, ¿vale? ¿Qué información nos vamos a encontrar? Pues mirad, nos vamos a encontrar el nombre comercial, en este caso es OK46, la designación, en este caso la norma americana, también la tenemos en la europea. Veis que aquí abajo, de obligado cumplimiento, tienen que poner tanto la americana como la europea. Y luego tendríamos 2,5 equivale al diámetro del alma. 350 son los milímetros de longitud que tiene. La cantidad de piezas que salen en este paquete, que son 256, y el peso, ¿vale? Aproximadamente 5 kilos. Luego nos va a decir el tipo de corriente con la que nosotros podemos soldar con este electrodo. Nos dice que podemos soldar con una corriente alterna, pero que tenga 50 voltios de tensión en vacío para facilitar el cebado, ¿vale? O también podríamos utilizar corriente continua tanto al positivo como al negativo. Lo podríamos conectar el electrodo tanto al positivo como al negativo. El rendimiento, según el fabricante, va a ser óptimo. Y aquí sí que es una cosa bastante importante, que nos están dando la intensidad mínima y la intensidad máxima que el fabricante considera que su electrodo trabaja a pleno rendimiento. Ojo, si tú utilizas valores por debajo o por encima, pues evidentemente estás no cumpliendo estas directrices que te está dando el fabricante. Por lo tanto, el electrodo puede ser que no trabaje según el propio fabricante nos está indicando. Aquí ya sabéis que para posiciones a tope, pues utilizaríamos la mitad del valor del amperaje. Para posiciones en ángulo nos iríamos a los valores más elevados, y para posiciones ya sobre techo o verticales ascendentes iríamos a valores más reducidos que nos da el fabricante. Y aquí tendríamos las posiciones, pues nos está diciendo que tenemos
posición plana, en ángulo, cornisa, vertical ascendente, vertical descendente y bajo techo. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta sería la información que todos los fabricantes nos van a proporcionar y que nosotros como soldadores y profesionales tenemos que saber interpretar y por supuesto verificar cada vez que cogemos un electrodo. Este es un rútilo que nos está indicando aquí, lo veis que aquí es un rútilo celulósico, RC, rútilo celulósico. Bueno, luego tendríamos también pues otro fabricante, le pone su nombre comercial y nos va a poner, según la normativa americana, que es un electrodo 7016. Bueno, pues estamos hablando de un electrodo básico, ¿de acuerdo? Veis que luego en la europea la B ya nos viene con B, que es básico, y con algo de componente de rutilo, puesto que lleva la R, ¿vale? Lo mismo, 2,5 de diámetro de alma, 350 milímetros de longitud. La corriente aquí ya nos indica bien de 2,5, de 3,25 o de 4. Bueno, pues nos está diciendo, oye, pues mira, con el de 2,5 yo te garantizo que vas a soldar correctamente entre 60 y 100. Con el de 3,25 entre 90 y 150. Y con el de 4 milímetros de diámetro de alma entre 130 y 200 milímetros. Posiciones que te garantiza el fabricante, en este caso, la plana, ángulo, cornisa, vertical ascendente y sobre techo. Y aquí nos está ya diciendo, pues mira, también puedes soldar con corriente alterna, pero eso sí, que tenga la máquina una tensión en vacío igual o mayor, mayor en este caso de 65 voltios. O la puedes utilizar corriente continua, pero el electrodo lo tienes que conectar a la polaridad positiva. Este sería otro, que sería un OCA de la marca ESAF, OCA 48, es un electrodo básico de 2,5, 350 milímetros, número de piezas que salen, los kilogramos, y aquí designación americana y designación europea. Vemos la B, que es un básico. Tipo de corriente que podemos utilizar, pues mira, aquí nos está diciendo corriente continua, ¿vale? Al positivo y al negativo. ¿Lo veis? No nos está hablando en ningún momento de corriente alterna. ¿Vale? Ya sabéis que con los básicos la corriente alterna nos puede provocar que se nos extinga el arco eléctrico. Tendríamos dificultades. Y nos dice el rango de intensidad de 80 a 110. Mínimo 80 a 110 dependiendo de las posiciones que las tenemos aquí. Plana, ángulo, cornisa, vertical ascendente y sobre techo. Y además, fijaros, aquí nos está haciendo una indicación que es un símbolo nuevo que tenemos, que tratándose de un electrodo 7018, ya sabéis que los básicos son muy higroscópicos, es decir, que a su vez retienen la humedad. ¿Qué es lo que me está diciendo? Pues mira, este simbolito me está diciendo que, ojo, tengo que meter estos electrodos durante 2 horas a 350 grados de temperatura en un horno, ¿vale? Eso ya lo vimos en la segunda entrega, las características que tenemos que tener y los cuidados de manipulación con este tipo de electrodo, especialmente con todos, pero con este tipo de electrodo, el básico, es muy susceptible de poder tener humedades y que al manipularlo podamos ensuciar y por lo tanto nos dé defectología luego posteriormente. Eso en cuanto al envasado empaquetado del electrodo, ¿vale? Luego, en las unidades, en cada unidad de electrodo, vamos a tener siempre impreso el nombre comercial, ¿vale? No en todos, pero en la mayoría suele salir el nombre comercial y la designación. Aquí normalmente se suele ver más en los electrodos unitarios, se suele ver más la norma americana. ¿Por qué? Porque veis que es más corta de identificar. Sí que es cierto que aquí os he puesto otro ejemplo de normas que podríamos tener de europeas, etcétera, ¿vale? Bueno, pues son un 6013 que nos está diciendo que es un rutilo, un 7018 que es un básico de gran rendimiento, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, pues esto que lo tengáis siempre claro, que si vemos un electrodo que está fuera del paquete, tenemos que identificarlo igualmente, ¿vale? Podéis observar que aunque sean del mismo tipo de revestimiento, que sean básicos o sean de rutilo, podéis observar que tienen algún tipo de diferencia en cuanto al color. ¿Veis? Que hay algunos que son grisáceos más oscuros, más
más pálidos, etcétera. Bueno, pues esto va a depender un poquito del fabricante, pero lo importante es esta numeración, ¿eh? Todos van a ser electrodos de la misma composición. Bueno, aquí tenéis otros que los podéis ver de diferentes tipos de colores, designaciones, etcétera. Pero bueno, simplemente para que veáis que nos tenemos que fijar y mucho en lo que sería la impresión que llevan estos electrodos. Este es un 6010 que estaríamos hablando de celulósicos, de rutilos, etcétera. Bueno, pues esto que lo tengáis muy en cuenta, ¿vale? Bueno, pues esto sería por hoy lo que hemos visto y pues evidentemente eh, os voy a mandar unos ejercicios. Os he preparado en un documento Word unas tablas en las cuales me vais a tener que identificar una serie de designaciones que yo os he puesto, unas en la norma americana y otras en la norma europea, ¿vale? Os voy a dar tiempo para que lo realicéis, os lo subo todo a Classroom, la plantilla os la subo también y ya os pondré la fecha de entrega, ¿vale? Pero bueno, en un principio esta es la tarea que tenemos asignada para hoy, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos estando atentos a Classroom, os sigo haciendo entregas y bueno, esperemos que esto dure poquito y que ya nos podamos ir incorporando a la rutina, ¿vale? Bueno, mucho ánimo y esperando que os lo encontréis todos bien y vuestros familiares lo mismo. Venga, un saludo.